Dale. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a dar inicio al desarrollo de la primer balota del curso de historia, que vendría a ser la historia, valga la redundancia. Para empezar a desarrollar este tema, nosotros vamos a hacer un pequeño análisis, una pequeña reflexión de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, ¿no? De lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Y bueno, hace aproximadamente 2 o 3 años, tanto yo como ustedes, como todos los peruanos y como toda la humanidad en general, venimos siendo actores principales de esta nueva historia que se está gestando, de esta nueva pandemia, de esta nueva aparición de entes corruptos, de estas nuevas guerras económicas entre potencias mundiales, vayan a ser los Estados Unidos, Rusia, Japón, China, Corea, etcétera, etcétera. De todo lo que está sucediendo hoy en día es de lo que va a depender nuestro futuro de aquí 5, 10 o 15 años. De acá a 15 años, de aquí a 15 años, nosotros vamos a echar un vistazo hacia atrás y vamos a ver, vamos a comprender por qué es como estamos ahora, por qué es como nos encontramos. Entonces vamos a decir, wow, nos encontramos ahora por todo lo que ha venido sucediendo en el 2018, en el 2019, en el 2020, en el 2021, etcétera, 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 ¿no? Y es así, porque la historia es una ciencia cambiante. Y de aquí 15 años todos nosotros nos vamos a dar cuenta que las cosas no van a ser tal y como son ahora. Todo va a cambiar. Porque es una ley natural, ¿no? Que todo cambia, todo está en constante movimiento, nada es estático. Bueno, entonces una vez planteado este ejemplo, esta pequeña reflexión, vamos a empezar con qué es la historia. Para el CEPRO la historia es una ciencia social. Eso es, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Que es una ciencia social, pero fundamental. ¿Y por qué una ciencia social? Porque, bueno, como el nombre mismo lo dice, se encarga de estudiar a las sociedades humanas. Estudia un conjunto social en general, ¿no? A ver, ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia? El objeto de estudio de la historia es principalmente estudiar el pasado de la humanidad. El pasado de la humanidad. Segunda palabra clave, humanidad, ¿no? Bueno, entonces una vez desarrollados estos dos conceptos de qué es la historia y cuál es el objeto de estudio de la historia, pasamos a desarrollar los 3 conceptos de historia que nos plantea, o bueno, que nos brinda el libro del CEPRU. Y el primero sería que la historia es aquella ciencia social que se encarga de estudiar los acontecimientos más trascendentales del pasado de la humanidad. ¿Para qué? Para de esa manera entender nuestro presente y así proyectarnos a un mejor futuro, o a un futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál había sido el primer concepto? El primer concepto de la historia es una ciencia social que se encarga de estudiar los acontecimientos trascendentales del pasado de la humanidad para de esa manera comprender nuestro presente y proyectarnos a un mejor futuro o a un futuro. Ese sería el primer concepto que tener muy en cuenta. El segundo concepto vendría a ser que la historia es aquella ciencia social que se encarga de estudiar todos los acontecimientos, pero relevantes de la humanidad. ¿Pero de qué manera? De una manera verídica, ordenada y sistemática. Ese es un punto clave en las preguntas de los exámenes. Hay que tener muy en cuenta. La historia es aquella ciencia social que estudia los acontecimientos más relevantes de la humanidad, pero de una manera verídica, ordenada y sistemática, ¿no? ¿Por qué de manera verídica? Porque la historia tiene que ser contada, tiene que ser narrada
tal y como ha sucedido. No podemos mentir con la historia. Por ejemplo, digamos que la época colonial entre los años 1600, 1700 aquí en el Perú ha sido próspera. No ha habido corrupción, no ha habido esclavitud, no ha habido abusos contra los indígenas, no ha habido enriquecimientos ilegales, no ha habido nada de eso. Entonces, al día de hoy, 2020-2021, nosotros nos preguntamos, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Porque hoy en día el Perú es uno de los países latinoamericanos más corruptos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No concuerda, ¿no? Hay algo que no concuerda. El Perú, tanto colonial como republicano, ha sido uno de los países más corruptos. Tanto en su época colonial ha sido uno de los países virreinatos más corruptos. Y al día de hoy sigue siendo uno de los países más corruptos. Entonces no podemos mentir con la historia. La historia tiene que ser contada de manera verídica. Ahora, la historia tiene que estudiarse de manera ordenada. ¿Por qué ordenada? Porque yo, por ejemplo, no puedo estudiar el gobierno de Alberto Fujimori y luego pasarme al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No tiene sentido, no hay lógica en ese estudio. Tiene que seguir una línea temporal, ¿no? Estudio el gobierno de Alberto Fujimori, estudio todo lo que aconteció en ese gobierno, luego paso a estudiar el gobierno de Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Luego paso a estudiar el gobierno de Alan García, y así, seguir una secuencia que me haga entender de una mejor manera los hechos históricos, ¿no? Porque si yo voy a estudiar el gobierno de Alberto Fujimori y luego me voy a poner a estudiar el gobierno de Martín Vizcarra, no hay, pues hay una brecha gigante que tiene que ser estudiada también, ¿no? Por eso es que la historia debe estudiarse de manera ordenada. Y la historia tiene que estudiarse de una manera sistemática también. ¿Por qué sistemática? Porque la historia, al ser una ciencia social, está sujeta del método científico, el cual es la observación, recolección de datos, planteamiento de mis hipótesis, mi experimentación y finalmente mis conclusiones, ¿no? Eso es. Por eso la historia se estudia de manera verídica, ordenada y sistemática. Disculpe. A ver ahora, el tercer concepto que nos plantea la historia, el tercer y último concepto que nos plantea el libro del CEPRO acerca de historia, vendría a ser que la historia es aquella ciencia social que analiza e interpreta. De nuevo, dos palabras claves. Es una ciencia social que analiza e interpreta. Analiza e interpreta los aspectos sociales, políticos y culturales, desde el origen o aparición del hombre hasta la actualidad. Entonces, esos son los tres conceptos que nos plantea el libro del CEPRU. El primero, palabras claves del primer concepto, entender nuestro presente y proyectarnos a un futuro. La ciencia social que se encarga de estudiar los hechos más trascendentales de la humanidad para entender nuestro presente y proyectarnos a un futuro. Segundo concepto, la historia es aquella ciencia social que estudia los acontecimientos más relevantes de la humanidad en forma verídica, ordenada y sistemática. Segundo concepto. Ahora, tercer concepto, palabras claves. Analizar e interpretar los aspectos sociales, políticos y culturales desde el origen, desde la aparición del hombre en la tierra hasta el día de hoy, hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esos serían los tres conceptos es muy importante saber distinguir estos tres conceptos porque en base a estos entran muchas preguntas en los exámenes, ¿no? Los que te pueden hacer confundir, etcétera, ¿no? Bueno, una vez desarrollados esos tres conceptos, pasamos a lo que son los elementos de la historia. Y esto es también fundamental saber distinguir. Los elementos de la historia son básicamente tres, ¿no? Tenemos a la sociedad, al tiempo y al espacio. La sociedad,
que es lo más importante, porque sin sociedad no hay historia, sin personas, sin humanos, no hay historia. Alguna vez un compañero mío me preguntó y me dijo, oye, Juanjo, ayer mi perrito se ha orinado pues en mi cama, se ha orinado en mi cama. ¿Eso sería historia? Él me pregunta, ¿no? Yo le digo, no sé, me pongo a dudar. Pero es un perro, no es historia. Porque la historia solo estudia, ojo, la historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Hay que saber diferenciar también, ¿no? Segundo elemento, que es el tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En la segunda balota, en la cronología. Pero el tiempo es fundamental también para poder entender la historia, para estudiar la historia, ¿no? Obviamente, el tiempo se responde con la pregunta ¿cuándo? Y el tercer elemento, que es el espacio, que respondemos con la pregunta ¿dónde? Entonces, el tiempo es algo inmaterial, algo inventado por el ser humano para poder de alguna manera separar ciertos acontecimientos, ciertos hechos trascendentales de la humanidad, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, siglo I, siglo XV, siglo XX, horas, minutos, segundos, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora el espacio, que es algo real, algo material, algo palpable, algo físico, que es en donde se originan, donde ocurren, donde acontecen estos hechos trascendentales, ¿no? La Pampa de Ayacucho, la batalla de Ayacucho, ¿dónde se dio? En la Pampa de Ayacucho. La independencia del Perú, ¿dónde se dio? En la Plaza Mayor de Lima, ¿no? La ejecución de Túpac Amaru, ¿dónde se dio? En la Plaza Mayor del Cusco, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos que tenemos en la historia, que es la sociedad, que es lo más importante. Ahí también puede venir una pregunta, ¿no? ¿Cuál de los tres elementos es fundamental? ¿Es indispensable para la historia? ¿Podría ser el tiempo? No, realmente no. ¿Podría ser el espacio? Tal vez. Puede ser, porque sin espacio no hay historia. ¿Dónde suceda? ¿Dónde ocurra la historia, ¿no? Pero lo más importante para que haya historia es la sociedad. Nosotros, los seres humanos, somos indispensables en esta ciencia. Bueno, ahora pasamos a lo que es la historiografía. La historiografía, como su nombre lo dice, grafía, es toda aquella producción intelectual escrita de los seres humanos. Podría ser, como lo dice el CEPRU, es la historia escrita, ¿no? Vayan a ser revistas, vayan a ser ensayos, libros, artículos científicos, artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de producción historiográfica o de textos bibliográficos, ¿no? Son revistas, libros, enciclopedias. Uno de los más grandes historiadores y uno de los primeros historiadores también que tenemos en la humanidad es pues Herodoto, ¿no? Herodoto de Halicarnaso, uno de los historiadores principales, uno de los primeros, por así decirlo también, griego, que escribe, ¿no? Sobre las batallas del Peloponeso, las batallas atenienses, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la historiografía? Pues básicamente es toda aquella producción intelectual de los historiadores, de los seres humanos, que obviamente se va a materializar en libros, ¿no? Revistas, artículos, etcétera, monografías. No es muy complicado. Ahora, la historia del Perú como un patrimonio nacional. La historia del Perú como patrimonio nacional. ¿A qué se refiere con patrimonio? A ver, ¿qué entendemos primero por patrimonio nosotros? Patrimonio es toda aquella herencia cultural, artística o etcétera que nos es legada por nuestros ancestros o antepasados. Por ejemplo, el patrimonio que tu padre o que tu madre o que tus padres te van a heredar vendría a ser pues
una casa, un cierto capital monetario, carros, terrenos, chacras, etcétera. Todo aquello que tu padre te va a dejar. Entonces nosotros actuamos como hijos de nuestros ancestros, vayan a ser los incas, vayan a ser, digamos, los españoles, etcétera. Todo aquello que nos ha sido legado es nuestro patrimonio y también es nuestro deber preservar y conservar ese patrimonio nosotros como peruanos. Es decir, si yo estoy caminando por la calle y veo que alguien pinta unos muros incas ahí por el centro, es mi deber como ciudadano peruano denunciar a ese sujeto o impedir, hacer un arresto, impedir que él siga maltratando, que él siga destruyendo mi patrimonio, porque es mi patrimonio, es tu herencia, es mi herencia, ¿no? Es la herencia que mis ancestros me han dejado a mí, y de la cual obviamente el peruano lucra con esas herencias, ¿no? No es diferente a lo que te deja tus padres. Machu Picchu, Sacsayhuamán, las líneas de Nazca, todas esas herencias culturales de las culturas incas y pre-incas hoy en día nos sirven como atractivos turísticos por los cuales el Estado peruano cobra, ¿no? Factura. Ahora, este patrimonio nacional está protegido también por el Estado peruano y por las leyes que éste ha promulgado para proteger dicho patrimonio. Ahora vamos a pasar a desarrollar ese temita que es un poco amplio, pero no es complicado. Ahí está, ¿no? El ente superior, bueno, un peldaño debajo del Estado, que se encarga de preservar y proteger este patrimonio es el Ministerio de Cultura. Este es el ministerio encargado, ¿no?, de preservar el patrimonio nacional, nuestro patrimonio, nuestro, ya sea material o inmaterial. ¿A qué se refiere con patrimonio material? A todo aquello físico que nosotros podemos ver y tocar, percibir, ¿no?, de alguna manera. Vayan a ser lo que es Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu, Sacsayhuamán, todas esas, el Lanzón monolítico, nuestras vestimentas, también algunas vestimentas, ¿no? Algunas cerámicas, todo eso, todo lo material, todo lo mueble, los bienes muebles, como también los bienes inmuebles, ¿no? Entonces, nuestro patrimonio inmaterial, por otro lado, vendría a ser toda aquella manifestación cultural, pero de manera artística, por un lado, y de manera, digamos, de lenguaje, por otro lado. El idioma que nosotros hablamos hoy en día, el castellano, y algunos los que hablan el quechua, es un patrimonio también que nos ha sido heredado por nuestros antepasados, ¿no? Esa. Otras pueden ser nuestras creencias, nuestras costumbres, de hacer nuestro pago a la tierra, por ejemplo, celebrar la Navidad o algunas otras festividades, el Corpus Christi, el Inti Raymi, todas esas son es un patrimonio inmaterial, porque no lo podemos percibir. ¿Qué es el Inti Raymi? Es una fiesta. Yo no puedo tocar el Inti Raymi, ¿no? Eso lo entienden. Bueno, entonces ahora tenemos a la segunda entidad que se encarga de preservar nuestro patrimonio material, que vendría a ser la Biblioteca Nacional, el Fondo Bibliográfico y el Archivo de la Nación. Todos estos protegen de alguna manera nuestro legado, nuestro patrimonio bibliográfico, nuestro patrimonio escrito. Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional encontramos una cantidad de libros que se han producido, ¿no?, a lo largo de la historia del Perú. En el fondo bibliográfico tenemos también una cantidad de manuscritos, documentos, ¿no? Y en el Archivo de la Nación lo que vamos a encontrar son documentos importantes como actas, contratos. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, en el Archivo de la Nación el Acta de Independencia, ¿no? Podemos encontrar el Tratado de Ancón, etc. Documentos relevantes. Perdón. Todos estos documentos, obviamente contenidos desde la llegada de España, ¿no?, con la escritura.
Eso hay que tener también bien claro, ¿no? He visto algunas en un balotario en el que decían, ¿no? A partir de dónde, a partir de qué momento, a partir de qué momento es que aparece, ¿no?, la Biblioteca Nacional, el Fondo Bibliográfico, todas estas. Y es fácil deducirlo, ¿no? Con la llegada de España, simple, en 1532, cuando se empiezan a redactar los primeros documentos en el que en el que se le otorgan potestades a los conquistadores, ¿no? Como gobernadores, comendadores, eh, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy, todo lo que se sigue produciendo, todas las firmas, la juramentación de los presidentes, todo eso está en el Archivo de la Nación. Los archivos históricos regionales, también por otro lado, que van a ser más específicos, ¿no?, por regiones. La región del Cusco, la región de Lima, las regiones del norte, por ahí también. Y todos estos aparecen en el año 1532. Todos, sin excepción. Ahora, las instituciones más recientes, que son las instituciones de difusión del patrimonio cultural en los ámbitos de su competencia. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, hay instituciones que se encargan, digamos, de las danzas, todo lo que son las danzas, ¿no? Hay instituciones que se encargan, instituciones menores al Ministerio de Cultura, que se encargan, digamos, de preservar las lenguas nativas de la Amazonía, algunas lenguas, por ejemplo el aymara, el quechua, de todas esas instituciones se encargan de preservar, digamos, las lenguas. Otras se encargan de preservar las festividades, ¿no? Todo lo que es festividades peruanas. Y así. Y estas instituciones fueron creadas bajo una ley, ¿no? Bajo la Ley de Amparo al Patrimonio Nacional. Y bueno, esto sería todo con respecto a la primera balota.